Kenya, ¿cómo te sientes? Muy bien, Arisa, ¿y tú? Yo estoy bien, gracias por el tiempo. Estábamos hablando con Gary hace un ratito para que la gente más o menos vea cada escenario de forma separada. Y quisimos hacerlo así con ustedes porque no es lo mismo lo que tú viviste a lo que él atravesó, ¿verdad? Y queremos conocer la perspectiva tuya, de la persona que se encontró en ese lugar y que recibe esa noticia de en que tú confiaste, a quien tú le confiaste tu corazón, el hombre que uno siempre se idealiza, ¿verdad? El príncipe azul, el perfecto. Y de repente que se te caiga eso. ¿Cómo se sintió esa Kenya del pasado? Porque obviamente no es la mujer que vemos aquí hoy. Pero quiero llevarte como ese momento para que nos podamos identificar con las chicas o las mujeres que están en ese lugar ahora. Ok, voy a empezar contándote que Gary fue mi primer novio. Vamos a cumplir 13 años de casados, lo cual fue una relación que empezó a muy temprana edad y nos casamos muy jóvenes. Actualmente tenemos 3 hijos, en total 4 con Gael. Y sí, como tú dices, o sea, todo fue como un cuento de hadas, todo perfecto, obviamente como toda relación que tiene sus altas y sus bajas, sus procesos, sus pruebas. Y a mi entender, yo entendía, valga la redundancia, que todo estaba perfecto, que obviamente habían situaciones en el día a día, pero que eran cosas del matrimonio normales, que nadie estaba exento a ellas. El tema del alcoholismo que él tocó, yo sí lo veía, o sea, yo no me daba cuenta que mi esposo era alcohólico, pero yo sí veía que todos los días él tenía que beber, ya sea, y yo misma le ofrecía, o sea, si por ejemplo él llegaba a la casa, yo le decía, ¿tú quieres un trago? Como que ¿tú quieres beberte un trago? Ya sea una copa de vino, una copa de whisky, un vaso de ron, pero sí estaba esa necesidad y yo no me daba cuenta. Luego las cosas empezaron a no estar tan bien. Yo tuve 2 embarazos consecutivos, vamos a decir. Rodrigo, que tiene 4 años, y Victoria, que es la última, la más pequeña, tiene 3. Fue un embarazo uno detrás de otro prácticamente, se llevan 1 año justamente. Y ya en el último embarazo yo sabía que las cosas no estaban bien, pero yo entendía que nada, que era algo del momento, iban a superar, exacto, claro. que algo que íbamos a superar, no era la primera vez que había como una fricción o una tensión en el matrimonio, y yo entendía que era simplemente por quizás que yo estaba embarazada, temas hormonales, tema de que cuando las mujeres están embarazadas como que échate para allá y bueno, situaciones del día a día que uno entiende que son normal, pero tú nunca piensas o nunca te vas a imaginar el trasfondo. Claro. Algo muy interesante, Arisa, es que yo me entero y gracias al Señor que fue así, por Él mismo. O sea, yo me senté a hablar con Él y con nuestro pastor y en ese momento yo me enteré. Yo me enteré 1 mes después de que el bebé había nacido y si hubiese sido por Él, yo me hubiese enterado antes porque Él quería decírmelo desde un primer momento. Pero Papá Dios tiene sus planes perfectos porque yo me imagino en ese escenario ahora y yo embarazada, enterándome de algo así, iba a ser mucho más difícil de lo que fue enterándome ya en un posparto. Sí. Yo me río ahora, pero fue muy gracioso porque de la manera que yo me enteré, en un primer momento como de una orejita, porque él cuando se convirtió y se bautizó, él tenía que escribir un testimonio. Entonces en el testimonio, él mencionaba como que infidelidades. Y Gary y yo siempre hemos tenido una muy buena comunicación, independientemente de las cosas que pasaban en nuestro matrimonio. Yo como que siempre sabía dónde él estaba, o si lo llamaba, me cogía el teléfono, como que no era nada escondido, pero obviamente hubo una brecha o hubo omisión de información que yo no me enteré. Sí. Entonces, en ese momento, cuando él dice su testimonio en la noche, en la casa, yo le digo, ajá, infidelidades, pero cuéntame como un chin más para yo saber. Como abunda un poco más en tu testimonio. Entonces nada, como que ya ese era el momento en que yo empecé a indagar, a investigar. Algo muy importante mencionar también fue que cuando Rodrigo nació, a mí alguien me llamó, que hasta el sol de hoy no sé quién fue. ¿Rodrigo es? Rodrigo es el del medio, el varón, antes de Victoria. Okay. Para decirme que Gary tenía una hija. O sea, eso no tiene nada que ver con el hijo que existe realmente, sino que alguien, que no sé quién fue, me llamó para decirme que él tenía una hija y literal mi respuesta fue, llámalo a él, que él es un buen padre y él se va a hacer responsable. Yo me río ahora y yo digo, yo ni sé cómo yo respondí eso, porque otra mujer en esa situación hubiese armado la Tercera Guerra Mundial.
Y yo le pregunté a él, ¿tengo algo de qué preocuparme? ¿Tú estás loca? ¿Qué sé yo cuánto? Bla, bla. Bueno, pues nada, pasó y no, o sea, en mi casa no hubo una guerra por eso, simplemente eso pasó y yo confiaba en mi esposo y todo bien. Pues cuando yo escucho lo de infidelidades, llega a mi mente nueva vez esa llamada. Wow. Y yo le pregunto, ¿hay un hijo? Y él me dice, no. Pero porque yo todavía no es, pero sí había un hijo, que era Gael. Pero yo en ese momento no estaba preparada para escucharlo, o quizás no era el momento en el que Dios había predestinado para que la información saliera de ahí. Entonces ya él entendió que era el momento adecuado, que emocionalmente y espiritualmente yo estaba un poquito más fortalecida, y hicimos esa reunión con nuestro pastor en el cual me sentaron y me lo dijeron. Y algo que a mí me sorprende mucho es que ya él y Dios venían preparándome para la información, porque cuando yo me enteré, fue como nada, yo solamente lloré, y yo no le dije te tienes que ir a la casa, ni lo boté, y mis amigas me relajan y me dicen, pero ni una galleta tú le diste, nada, tú no hiciste nada. Y yo no, yo solamente lloré. Y así fue. Llegamos a la casa y en ese momento empezó el proceso. Y empezó el proceso de preguntas, como cuándo, dónde, por qué, quién es, de dónde salió, quién, o sea, yo necesito saber. Porque al final, si tú me estás diciendo la verdad, que en ese momento yo entendía que era lo peor que me había pasado en la vida, tú tienes que decírmelo todo. Y la parte más difícil es esa, no es ni siquiera lo que te estás enterando, sino el después de cómo tú lidiar con esa situación, ahora sentirte culpable o culparlo a él, el tú saber si realmente tú tienes la fortaleza para perdonar y seguir adelante un matrimonio. Wow. Fue muy difícil, o sea, fue un proceso muy, muy, muy difícil, pero como mismo dijo Gary, la clave del éxito y de la felicidad que hoy podemos tener y del gozo que podemos tener en el Señor es Él, justamente, que le abrimos la puerta a nuestro matrimonio y le dimos la oportunidad de que Él obrara en nuestras vidas. Porque hay muchas situaciones, o sea, la misma situación, que quizás no han terminado de la manera que nosotros estamos hoy en día. ¿Y cuál ha sido el factor diferente o el ingrediente diferente? Ha sido Dios, que esas quizás parejas no le han dado la participación a Dios de que pueda obrar en su favor. Amén. Y como te digo, yo tenía ya un mes que había dado a luz y fue muy difícil, o sea, emocionalmente para mí fue muy difícil, yo lactaba, no quiero llorar. Tranquila. Okay. En ese momento yo lactaba y yo donaba leche a otro bebé que la mamá no podía darle. Y mi producción de leche bajó, que ni siquiera alcanzaba para mi propia bebé. Y obviamente sin yo poder decirle a la otra persona lo que yo estaba bebiendo, le tuve que decir como que mira, yo no puedo seguirte dando leche porque no me alcanza para mi bebé. Y yo no quería que eso como que afectara el desarrollo de Victoria, o que quizás yo no pudiera, algo que para mí era muy importante, lactar, como tener que suspenderlo. Entonces yo me la tuve que poner de arete literal, porque como mi producción de leche bajó, ya no era la vaquita que era como para darle a ella, tenía un banco de leche y donar. Entonces andaba con mi muchacha de arete para todas partes, para poder lactarla y poder guardar para cuando empezara a trabajar. Pero básicamente sí, fue un proceso muy, muy, muy difícil y Papá Dios obró en nuestro favor. Yendo al perdón, ¿cómo se da ese momento de perdón entre ustedes dos en el que tú realmente sentiste que el Señor llegó y transformó tu corazón y te hizo verlo como lo que es, una persona imperfecta que Dios está trabajando, ¿verdad?, en su vida? ¿Cuándo ocurrió ese momento específicamente? Ese momento ocurrió, y suena quizá muy, muy chulo decirlo ahora, y lo veo y hasta me río, en un momento en el que pasó una situación y Gary llegó a la casa, la única vez que él lloró en todo el proceso, porque yo decía, Dios mío, ¿pero qué este hombre era de piedra? Porque yo me paso el día entero llorando y él no bota ni una lágrima. O sea, ¿será de verdad que él está arrepentido? Y la mujer, si no vemos lágrimas, como exacto, que no creemos. Yo como que yo de verdad, o sea, de verdad está arrepentido él, porque yo no le vi una sola lágrima hasta ese día. Y ese día él llegó de la iglesia, de un culto, yo no fui, y me dijo, yo necesito hablar contigo.
Y como que en todo el proceso él me contaba cosas a medias, o sea, como que me decía un chin y omitía información, me decía otro poquito y omitía información, pero ese día él llegó y me dijo, necesito hablar contigo y yo tengo que decirte toda la verdad. Wow. Y quizá no toda la verdad de que te he hablado mentiras, sino de que no te he dicho cosas, faltan partes. Y me dijo todo, o sea, todo. Y esa fue una de las peores crisis que yo hice. O sea, cuando él me dijo toda la verdad, Isa, de todo. O sea, de lugares, de todo. Todo lo que tú te puedes imaginar ahora, o sea, todo. Y yo obviamente hice una crisis porque yo decía, o sea, tú me pones una curita y después me la quitas. Porque tú sigues hiriendo mi corazón. O sea, si tú te hubieses sentado desde un principio y me dices todo, hubiese sido doloroso una sola vez, Sí. pero no repetidas veces. Entonces, en ese momento él me dijo como que sí, ya esta es toda la verdad, no te estoy ocultando nada. Y ahí luego empezó otro proceso y ahí yo entendí que sí era un arrepentimiento genuino y que las acciones que él estaba haciendo día a día era para cultivar un perdón en mí. Amén. Y yo entendí, después de mucho tiempo, Sí. que yo debía perdonar porque el Señor me perdonó. Yo pensaba que yo era la mujer más buena del mundo, porque yo no había sido infiel, porque yo era buena madre, era buena amiga, yo era buena. Y yo me di cuenta que en realidad yo no era tan buena, yo no era una santa como yo entendía que yo era. Y cuando el Señor me reveló eso y me aterrizó y me dijo, tú no eres tan buena como tú piensas que tú eres, porque tú eres pecadora igual que todo el ser humano, yo entendí que porque el Señor me perdonó a mí por obediencia, no porque yo quería, por obediencia al Señor, yo tenía que perdonar a mi esposo. Wow. Yo no te voy a pedir que dé mensaje, pero yo creo que ese es el mensaje ya que las mujeres deben de recibir de tu testimonio. Y yo te doy las gracias por ser tan transparente de verdad y hablar algo que yo sé que es muy fuerte para ti. Así que yo quiero cerrar para que tú le des, más que todo que tú me digas, qué frase tú le dirías a esa joven que tú fuiste en aquel momento, que le costaba perdonar a su esposo. La que tú eres hoy, ¿qué le diría a esa joven? Yo le diría, y esa es mi frase de siempre, que Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Y es una canción, no es de mi autoría, no es mía. Sí. Pero ese es el lema de mi vida, porque al final, gracias a esa situación que yo viví, yo tengo el esposo y tengo el hombre nuevo que el Señor me regaló. Amén. Gracias. Yo no quiero abundar, ya todo está perfecto y dicho. Gracias por ser tan transparente, de verdad. Siempre, Así siempre. que Dios te bendiga mucho. Yo oro por tu matrimonio, de verdad, que sean bendecidos y que sigan extendiendo ese favor que Dios tuvo con ustedes a otras parejas. Amén, amén, amén. Gracias. Siempre, Arisa. Gracias por haber estado por acá viendo este video. Esperamos que haya sido altamente bendecido. Recuerda colocar debajo tu comentario para conocer qué tan edificado fuiste con ese testimonio y por supuesto no olvides compartirlo con alguien que sabes que lo necesita. Adelante. Recuerda suscribirte, ¿eh? Vamos, dale a la campanita. Dios te bendiga.